Listo. Ok, entonces por acá. Lo que no sé es por qué hay uno que no me está... Bueno, vamos a fijarnos con detalles. Estoy confundida dónde quedamos. Porque... Creo que hicimos toda esta programación. Todo está asignado con el root source. Lo que estoy viendo es hasta dónde quedamos de verdad. Sí, esos sí están asignados, los root source. Y este mínimo máximo de cantidades, este es aquí. Ay, no. Este mínimo máximo. Sí, sí lo habíamos hecho, ¿no? Yo creo que sí habíamos terminado todo lo de diseño. Y la sí, porque ya habíamos puesto las imágenes y eso sí. Ok, entonces vamos más bien por acá a ver. En la parte de las instrucciones, en la fecha del evento, sí, efectivamente ahí fue donde quedamos. Hicimos todo el diseño. Vamos entonces a hacer la parte ya propia de la programación, donde la parte de la programación pues es ir a verificar, ¿verdad? Cuáles objetos, cuáles eventos son los que tenemos que trabajar para el comportamiento que nosotros queremos. Voy a abrir aquí el archivo donde nosotros estamos trabajando los algoritmos para tenerlo a mano y poder hacer, pues hacer ahí todo. Aquí está. ¿Sí? Vamos a ver entonces en la programación lo que me dice. Primero vamos a ir al evento After Update, recordando que el After Update es el evento que sucede cuando yo estoy en un control y me paso al otro, sea con el mouse, sea porque presione la tecla Tab, lo que sea. El usuario se pasa de un control a otro. Entonces, como habíamos visto, ¿verdad? En los cuadros de texto podemos utilizar el change, pero dijimos que cada carácter que yo incluya o que elimine se ejecuta con el change. Y yo lo que quiero aquí en este momento es verificar todo el valor de la fecha para ver si realmente el valor que ingresó el usuario es una fecha. Entonces necesito que sea cuando el usuario terminó de incluir ese dato. ¿Y cuándo sabemos que terminó de incluir ese dato? Cuando cambia de un control a otro. Uno se cambia cuando uno ya terminó de llenar un campo. Entonces, por eso lo hacemos en el After Update. Entonces, de fecha TXT, como dije, buscamos entonces acá fecha TXT. Aquí tengo el control. Y en este, por defecto, el cuadro de texto me trae el change. Yo busco el After Update, que ahí es donde yo voy a trabajar. Este lo puedo eliminar. Entonces voy a trabajar aquí. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me dice, ok, verifique que el dato que fue incluido por el usuario corresponda a una fecha. En caso contrario, despliegue un mensaje al usuario y borre el contenido del control. Entonces, habíamos visto que en Visual Basic tenemos unas funciones integradas y habíamos hablado que hay unas que son de comprobación o de información que ya hemos usado, por ejemplo, el isNumérica, que me dice verdadero si el valor que estamos dándole puede ser convertido en un número, falso si no. Igual, pues aquí lo que hacemos es que nosotros verificamos si el contenido de ese cuadro de texto puede ser convertido en una fecha. Recuerden que siempre el contenido de un cuadro de texto, es un valor de tipo string. Entonces, con esto solo vamos a ver si podríamos convertirlo en una fecha. Entonces, vamos a venir acá y vamos a decirle, bueno, si esto es nada más isDate, sería la función en este caso, de que vamos a revisar el contenido del control fecha TXT. De manera que ponemos el nombre del objeto y la propiedad value para que se vaya a fijar en el contenido. ¿Okay? Y entonces acá lo que nos dicen que tenemos que hacer es desplegar un mensaje al usuario, donde el mensaje va a decir debe incluir una fecha válida para el evento. ¿Okay? Entonces, cuando probamos esto,
Yo aquí lo que hago es que si yo escribo esto, ¿por qué no me lo echo ahí? Profe, creo que tal vez tiene leave para validarlo. Not this date, perdón. Sí, aquí, por eso. Si es fecha, no tengo problema. Si no es fecha, es que tengo que desplegar esto. Gracias. Ay, un momentito para cerrar por aquí. Listo. Si es aquí, perdón. Acá lo que más bien decimos es, si no es una fecha, es cuando tenemos el error exactamente. Entonces, si yo escribo esto, pues ahí me pone, debe incluir una fecha válida. En este caso, ay, creo que las instrucciones me faltaban algo. Si yo tengo un espacio vacío, pues entonces también me pone esto. Entonces yo tendría que establecer claramente si yo quiero permitir espacios vacíos ahí o si realmente el campo es obligatorio. Si lo dejo así como está, va a ser obligatorio que me escriba la fecha. Y la otra es, aquí yo puedo verificar, por ejemplo, vean que ese sí es un valor que podría ser una fecha. Entonces, al verificar esto, ya yo tengo garantía de que lo que estamos incluyendo aquí en el cuadro de texto sí responde a una fecha. Si yo le pusiera el 50 del 02 del 2020, igual me va a poner esto. Ya la función isDate por sí sola determina que no solo el formato, ¿verdad? Que sea 2 cifras numéricas, slash, otras 2, slash, y un texto, sino que también me verifica que sea un valor válido. Si yo pongo también ahí, no sé, por ejemplo, 30 de febrero, igual me va a poner el error. Entonces, ya utilizando esta función, yo garantizo que definitivamente ese valor sí corresponde a una fecha, porque tiene todas las consideraciones de los días para cada tipo de mes y demás. Profe, Ajá. y si usted cambiara el mes, en la posición del mes, la fecha, tendría un error, como que ponga el 2 del 30. Bueno, es que es otro formato de fecha. Si lo pusiera así, por ejemplo, Y pusiera bueno, 30. pongámoslo 02, más bien, sí, 28, un número válido, solo para ver si me lo acepta, ahí sí me lo acepta. Ah, Puede ok, ser entonces convertido en una formato fecha, también. cualquiera de las dos. Vamos a ver las instrucciones, entonces me dice escribe un mensaje, ojo, y me dice borre el contenido del control. Entonces, no solo tengo que desplegar este mensaje, sino que tengo que borrar el contenido. La idea ahí pues sería que no me permita un número válido. ¿Okay? Digo, una fecha inválida. Entonces, en este mismo, lo que digo que ya desplegué el mensaje. Para borrar el contenido del cuadro de texto, yo le asigno un texto nulo. Es decir, algo que no tiene nada. Acuérdense que si nosotros ponemos un espacio en blanco es un carácter, ya tiene algo. Entonces, para asignarle el nulo, yo le pongo fecha txt.value, siempre la propiedad del objeto, y esto utilizo aquella constante que les dije de Excel que se llama vv_nullString, que eso es un texto nulo, no hay nada ahí. Entonces, cuando yo hago esto, pues entonces ya me dice acá, si yo pongo cualquier cosa, debe incluir una fecha válida y me lo vuelve a limpiar. Entonces ahí ya el valor que voy a tener sí va a ser una fecha. ¿Okay? Vamos a cerrar. Ahí me lo puso porque estaba el espacio en blanco. Si yo no quiero que me haga esa advertencia cuando tengo un espacio en blanco, entonces yo lo que podría poner aquí es si nat is null fecha txt.value y esto. Entonces, si no está vacío y no es una fecha, que me despliegue esto. Si yo lo hago así, entonces, cuando tengo un espacio vacío, me va a permitir moverme de otro lado sin generarme el error. ¿Ok? Esta es una forma de trabajarlo para que no obligue en ese momento exacto a que
tenga que poner la fecha. Entonces vean que es una forma. Puedo permitirlo en espacio vacío. Después, antes de registrar la información en la hoja de Excel, se debería revisar que tenga la fecha incluida, pero es una forma de trabajar. Y entonces solo verifico si realmente no está vacío el cuadro. Como les digo, hay varias opciones, varias formas de hacer esto. Ustedes son los que tienen que ir decidiendo cómo lo van a trabajar cuando tengan que hacer ya sus propias macros. Por ejemplo, aquí, para efecto del curso, para efecto del proyecto. Entonces, ustedes ahí tienen que decidir cómo lo van a trabajar. Entonces, tienen que ir escogiendo en qué momentos van a utilizar este tipo de funciones, en qué momentos van a permitir esos espacios en blanco y demás. La que sigue me dice, en el evento clic del control niños CHK. Entonces, vamos a ver, niños CHK es este. Acuérdense que si están inseguros de cuál es, ustedes se vienen aquí y aquí buscan el nombre, aquí niños CHK, y aquí les dice qué tipo de control es y se los marca. CHK entonces es una casilla de verificación que habíamos comentado que las casillas de verificación tienen valores booleanos. Por defecto, no están marcadas. Eso significa que el valor por defecto es falso. ¿Cómo funcionan las casillas de verificación? Habíamos visto que la casilla de verificación de varias opciones me permite que el usuario escoja una, varias o ninguna. Y habíamos dicho que esa es la diferencia con los botones de opción, que obligatoriamente una tenía que estar seleccionada. En esta no. Una, todas, varias, cualquiera. Entonces, en este, al ser algo de marcar, que el usuario hace clic sobre la casilla de verificación para marcar o desmarcar el evento por defecto, que ese programa es el clic. Entonces, si le damos doble clic ahí sobre el control, vean que aquí me saca de una vez, o igual se pueden venir aquí a la ventana de código y aquí buscan el objeto, aquí buscan el evento, como les quede más cómodo. Ahí es donde queremos hacerlo. Entonces, vean qué es lo que me dice. Incluye las instrucciones necesarias para que cuando se marque esta opción, cuando yo le haga clic y se convierta en verdadero su valor, se aparece el check, se habilite la página llamada -pg. Y cuando se desmarque esta opción, dicha página quede deshabilitada. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Lo que yo quiero ahí es que si yo hago aquí clic y se marca, vamos a correrlo más bien. Aquí está en falso. Cuando yo le hago clic, ya es verdadero. Entonces yo quiero que aquí donde se convierte en verdadero, se habilite esta página del menú de niños. Cuando le hago clic y esto se hace falso, se deshabilite esta página de niños. Eso es lo que quiero lograr. Entonces, hay que tener dos consideraciones. Una, el control este es falso verdadero. Dos, la propiedad con la que yo habilito esta hoja es la propiedad enabled, que también es un valor falso verdadero. Como yo lo que quiero es que cuando este esté verdadero, este se habilite, sea verdadera la propiedad enabled. Cuando este sea falso, se deshabilite la propiedad enabled, es decir, sea falsa. Lo que quiero es que la propiedad enabled de este control siempre sea igual al valor de este otro control. Si este es verdadero, se habilita. Si este es falso, se deshabilita. Eso es lo que quiero. Entonces, en realidad, se vuelve bastante sencilla la programación porque yo lo único que le tengo que decir es, ok, a niños PG, esa es la hoja, ¿verdad? Niños PG, punto, hay que poner, perdón, aquí otra cosita que se me olvidó decirles. Niños es una página de este control multipágina, ¿cierto? Entonces, para efecto de poder hacer la programación sin problemas, yo tengo que decirle a Visual Basic, busque dentro del control multipágina, que es todo este, todo este,
que se llama, no, aquí no me está apareciendo, se llama páginas páginas PG. Este es el control multipágina que contiene a la página que se llama niños PG. Entonces yo tengo que decir, ok, busque en el control páginas PG el objeto que se llama niños PG y ahí habilite o deshabilite. Eso habíamos visto que es lo que habíamos hablado de las jerarquías, que yo tengo que establecer el orden con el que se accede a cada uno de los objetos. En este caso, pues entonces tengo que indicarle, como este control que estamos trabajando está en un objeto diferente, en una página diferente del control multipágina, pues entonces tengo que decirle, busquen el control multipágina, ese objeto, y ahí cambie la propiedad. Entonces, vamos a venir a decirle acá, busque en páginas PG el objeto que se llama niños PG y ahí la propiedad enable. ¿Okay? A esa propiedad le voy a asignar exactamente el mismo valor que tenga niños chk.value. Que es lo que les dije, se habilita o deshabilita con base en el valor que nosotros le asignemos a esta casilla de verificación. Entonces, donde yo lo ejecuto, si yo activo para niños, queda activa esta hoja. En el momento en el que yo me venga aquí y la desactive, se deshabilita la hoja. ¿Ok? Entonces, vean, siempre va a tener la propiedad de enable el mismo valor que tenga esta casilla de verificación. Y así es como lo voy a trabajar. Entonces, solo se va a desplegar el menú de niños, bueno, solo se va a poder visualizar toda esta parte del menú de niños cuando el usuario haya dicho que se va a cotizar comida para niños. Y aquí, al habilitar esta hoja, podemos ver que tenemos las hamburguesas ya ahí, bueno, los platos para niños y demás, y pues aquí podemos trabajar con los controles que están habilitados. ¿Okay? Entonces, esa es la forma en la que lo vamos a trabajar. Vamos a hacer exactamente lo mismo para menú adultos y cupcakes con la opción para adultos y con la opción de cupcakes. ¿Okay? Vamos a trabajarlo exactamente igual. Entonces, aquí en para adultos, vamos a decir igual. Accedemos a páginas G, en este caso, la que se llama adultos PG, la propiedad de enable, y le asignamos el valor que tenga la casilla de verificación chk.value, porque es el contenido. Y de igual forma, vamos a trabajar con la de cupcakes, que está por acá, chk. Y le vamos a decir también que acceda a páginas, en este caso, cupcakes, y le asignamos este cupcakes, chk.value. Entonces, al ejecutar esto de aquí a aquí, se va activando cada una de las páginas. Ya aquí entonces podemos escoger y demás. Si quiero también la de cupcakes, con solo que lo marque aquí, aquí yo vendría a escoger lo que necesite. Y así puedo ir trabajando con cada uno de ellos, habilitando o deshabilitando cada una de las hojas a cómo el usuario vaya interactuando con la página, ¿ok? ¿Preguntas, dudas hasta acá? Sí, profe, una pregunta. Estoy viendo que a la hora de poner el igual ponemos adultos CHK o lo que sea punto value. ¿Por qué no se pone enabled? Porque lo que yo estoy cambiando es el valor. Cuando yo ejecuto esto, fíjate que siempre está habilitada, si no el usuario no podría hacer esto, ¿cierto? Entonces lo que cambio es el valor. Aquí es verdadero, aquí el valor es falso, pero el valor de la casilla. Si está deshabilitada, yo no puedo hacer esto, porque cuando está deshabilitada es como
en estas, es como estas, ¿ves? Que yo aquí no puedo trabajar, como esta también, que me muestra información, pero yo no puedo hacer nada. Si yo deshabilito este control, el usuario no me puede hacer este cambio de valores. Entonces lo que necesito más bien es que cuando cambie el valor aquí, se active se habilite o deshabilite con base en el valor. Porque la propiedad enabled aquí siempre está activa, siempre es true, porque el usuario puede seleccionar o deseleccionar. Ok, profe, gracias. Ok. ¿Alguna otra preguntita? Sí, alguna alzada, ¿no? Ok. Continuamos. Vayan salvando, vayan salvando. Esta, bueno, es la C. Vamos a ver. Ahora me dicen, el evento change de plato niños incluye las instrucciones necesarias para que cuando el usuario seleccione un valor de la lista de opciones, busque en la hoja menú el detalle de la opción y su precio y despliegue ambos valores en los controles detalle niños y precio niños TXT respectivamente. Entonces, la idea acá es, ya si con esto se habilitó la hoja, entonces ya el usuario puede venir aquí y escoge uno de los platillos, ¿cierto? Al escogerlo, aquí despliega el detalle y aquí despliega el precio unitario. Eso es muy, muy, muy parecido a lo que habíamos hecho cuando hicimos el ejercicio de las pizzas, que se escogía una pizza, se desplegaban los ingredientes, en ese caso el precio unitario quedaba en una variable de memoria. Ahora yo quiero que quede en este cuadro de texto. Pero eso es sumamente parecido. ¿Cómo lo habíamos hecho? Pues por acá, ya les digo, el de la pizza. Era este. ¿Ok? Vamos en la página 10. Entonces, perdón, práctica 10. Este es el ejercicio para que quede ahí. 2D. ¿Qué habíamos hecho en este caso? Habíamos dicho, bueno, vamos a ir a ver, primero, que se haya seleccionado un valor, porque si el usuario no seleccionó ningún platillo, pues no hay nada que ir a buscar. Entonces, por eso es que nosotros verificamos que sea diferente a nulo. En este caso es plato niño CMB. Creo que ese es el nombre. Solo que me corroborarlo. Plato niños CMB. Sí. Si es diferente de vacío, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a buscarlo. ¿En dónde lo voy a buscar? Lo voy a buscar aquí. De la celda B6 a la celda B11. Entonces, las filas van de la 6 a la 11. Entonces, vengo aquí a modificar mi algoritmo para decir que la fila va a empezar en 6 y que voy a ir a revisar desde la 6 hasta la 11. ¿Y qué es lo que voy a revisar? Bueno, como estamos hablando aquí de la columna B, lo que voy a ir a ver es si lo que hay en la columna B es igual a lo que hay en el control del formulario. En este caso, entonces, si el contenido de B, aquí hago este cambio, es igual a lo que tenga en plato niños CMB. Si esto coincide, entonces yo pongo el detalle de la comida aquí, en detalle niños TXT. Entonces, aquí pongo en detalle niños lo que haya en la columna, en este caso, en la columna C, es esta, para la misma fila que estoy leyendo. Entonces, aquí hago este cambio también. En la columna C. Y en esta otra, aquí, que se llama precio niños TXT, voy a asignar el precio que está en la columna D, aquí. Entonces,
en precio niños TXT, en el contenido voy a asignar lo que hay en la columna D, que es el precio. Cuando ya lo encontré, pues entonces termino el ciclo, ya no tengo que seguirlo buscando, y si no, pues entonces tengo que ir a hacer otra vez a incrementar la fila para buscar y comparar con la fila que sigue. De lo que hemos dicho, empezamos con la 6, si no es el menú de la 6, pues entonces lo hizo con la 7, etcétera, hasta que encuentre el valor correcto. Vean que aquí lo que hice fue copiar de lo de las pizzas. Hay muchas de estas cosas cuando trabajamos con objetos que se parece mucho la programación. Entonces, aquí la idea es que ustedes puedan reciclar todas las cosas que ya saben que les funcionan y entonces adecuarlas a la nueva rutina que están haciendo. Siempre va a haber que hacer algunos ajustes como los que hicimos aquí. Hay que ver las filas, hay que ver las columnas, los nombres de los controles, todo ese tipo de cosas. Pero en términos generales, mucho se parece. Entonces podemos utilizarlo. Entonces, para que lo tengan ahí presente, que la idea es decir, bueno, esto se hace igual que en tal lado y que ya sepan cómo hacer los ajustes y les está funcionando. ¿Okay? En vez de empezar de cero. Vamos entonces a hacer esta programación allá. Y dijimos que es en ¿verdad? Latoniño CMB. Y aquí en donde, en el evento change, que es cada vez que se escoja un valor ahí. En este caso, necesitamos una variable de memoria que va a ser esta fila, porque ahí es donde vamos a guardar cuál es la fila que estamos leyendo para llevar el registro el control, perdón, de la lectura de las filas. Entonces vamos a declararla. En este caso podemos decir que es un byte. ¿Por qué? Porque va de 6 a 11. De ahí no va a pasar. Ya sabemos que esos son los valores. Entonces vamos a decirle, primero, si se escogió un valor, si es diferente de VB string. Entonces aquí ponemos dato niño cmb.value es diferente de VB string. Cuando sea vacío, no tiene que hacer absolutamente nada. En este caso, entonces, vamos a decirle, ojo, bueno, y esto es algo que me faltó aquí, que son de los ajustes que tenemos que hacer. En el caso de la pizza, solo teníamos una hoja en el archivo de Excel. En nuestro caso, tenemos dos hojas, la hoja cotizaciones y la hoja menú, ¿cierto? ¿Dónde tenemos que ir a hacer la búsqueda? En la hoja menú. Porque si llegara a la hoja cotizaciones, si esta es la hoja activa, suponiendo, en este momento, esta es la hoja activa, va a venir a buscar aquí, de la fila 6 a la fila 11 y no va a encontrar nada. Porque ella va a llegar a buscar en la hoja que se encuentre activa en ese momento. Entonces, para garantizar que vamos a ir a buscar a la hoja menú, yo tengo que decirle, active la hoja menú y ahí en la hoja menú busque de la celda B6 a la celda B11. Entonces, tengo que venir acá y decir, ok, actíveme la hoja que se llama menú para que vaya a hacer la búsqueda ahí. Así que estoy en esa hoja, voy a hacer la búsqueda desde 6 hasta 11. Y entonces aquí es donde ya vengo y hago la programación. Si lo que hay en la celda B con esa fila es igual a lo que tengo en el control del formulario, entonces, ¿qué tengo que hacer? Dijimos, ok, a detalle niños txt.value, porque es el contenido del control, le voy a asignar lo que sea que hay en la columna C para la misma fila.
En el control precio niños txt.val, el contenido, voy a asignar lo que sea que haya en la columna D para esa misma fila. Y como ya encontré el valor que andaba buscando, ya no tiene que seguir buscando. Así que le digo salga del ciclo for. Y así es como va a quedar. Entonces, cuando yo ejecuto, bueno, aquí primero tengo que ponerle activar la de niños para poder hacer esto, para venir, escoger, y aquí está. Si cambio, porque es en el change, vean que sigue, el control que sigue estando activo es este. Aquí está. ¿Okay? Cualquiera que sea, aquí está. Y entonces me va cambiando estos valores a partir de esta escogencia. En el evento change, como les digo, porque no he pasado de este control. ¿Cuándo paso este control? Cuando yo como usuario diga, ahora voy a poner la cantidad. Aquí se hace el after update. El change, como les digo, es aquí. No he cambiado control, solo he cambiado el contenido. ¿Okay? Y eso, como les digo, es esto que está aquí. Ahora, me dicen las instrucciones. Vamos a hacer algo parecido para el menú de adultos, ¿verdad? Y bueno, vamos a hacer el de adultos. El de adultos va a ser sumamente parecido. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, bueno, por un lado, los controles que vamos a trabajar, ¿verdad? Que van a ser en la otra página. Y las celdas también van a cambiar. Van a cambiar porque aquí voy a hacer la comparación en la columna E para las mismas filas, de la 6 a la 11. Tengo que escribir lo que haya en F como el detalle y lo que haya en G, aquí como el precio. Eso es lo que cambia con los nombres de los controles. Entonces, nuevamente, vean que hay algunas de estas macros que son como cajoneras, por decirlo así. Podemos repetirlas. La idea es que entiendan muy bien cómo funciona y nuevamente hacer los ajustes. El algoritmo es igual. Lo único que cambia son las columnas en las que vamos a hacer la búsqueda, la comparación y demás. Entonces vamos a ir a hacerlo directamente acá. En este caso sería el control que se llama plato adultos. Entonces lo vamos a buscar. Aquí está plato adultos CMB y ahí igual en el evento change. Y hacemos exactamente lo mismo. Control copia acá y aquí vamos a hacer esto. Entonces, cuando copiamos este tipo de macros, revisen instrucción por instrucción para verificar que están cambiando todos los controles que necesitan. En este caso vamos a decir, ok, aquí es plato adultos, es lo que estamos comparando. Si plato adultos es diferente de vacío, igual activo la hoja menú, eso para garantizar en todo momento que estamos leyendo la hoja correcta. Dijimos que son las mismas filas de la 6 a la 11. Pero que vamos a comparar con ¿cuál? Con la E. Entonces aquí, si lo que hay en la columna E es igual a lo que tengo en adultos aquí. En este caso, en el control que se llama detalle adultos, voy a asignar lo que está en la columna F. En la que se llama precio adultos, voy a asignar lo que hay en la columna G y salgo. Vean que fueron cambios muy específicos. Como les digo, revisen siempre instrucción por instrucción para verificar que no están poniendo datos incorrectos ahí, bueno, en la programación propiamente, para que siempre todo se genere correctamente. Entonces, en este caso, tengo que activar la de adultos. Me vengo aquí, escojo este pastel de queso con hongos, etc. Puedo poner el barbecue. Ahí ustedes van escogiendo. Vean que se va haciendo tal y como pues está pensado correctamente. Y van a ver que cuando hagamos el de cupcakes también hay algo pues
No, es un poquito diferente, sí, porque ahí no hay que poner los ingredientes. Pero bueno, ahí tenemos entonces estos dos y todo nace de que yo active estas opciones. Aquí puedo ver la de niños, aquí puedo ver la de adultos y aquí mantenemos muy bien cada una de las relaciones entre estas páginas y el menú que le corresponde. ¿Vamos bien, chicos? Sí. A ver si hay mi mano levantada. No. Okay. Siguiente ejercicio. Me dice en los eventos After Update de los controles CAN niños TXT y CAN adultos TXT, desarrolla una macro que verifique si se incluyeron valores en dichos controles. Esos valores representen valores numéricos. Entonces vamos a ir a hacer algo parecido, ¿verdad?, a lo que habíamos hecho con la fecha. En el caso de fecha TXT, obviamente. De no ser así, despliegue un mensaje al usuario y borre el contenido del control correspondiente. Entonces, venimos acá. Este es cantidad de niños TXT y acá tengo cantidad adultos TXT. Y lo que quiero es verificar nuevamente que lo que está ahí escrito realmente es un número en este caso. Yo no puedo decirle cantidad de adultos, hola, por ejemplo. No voy a decirle 5, 10, 15, algo así. Entonces vamos a trabajarlo. En este caso decía que en el After Update. Entonces hago doble clic aquí. Por defecto sale el Change. Tengo que cambiarlo. Aquí escojo el evento After Update. Y escribo aquí. Parecido entonces a lo que hicimos con la fecha. Entonces, como es muy parecido, nuevamente vean que vamos a reciclar ese tipo de programación. Súper, súper parecido a esto. Entonces lo copiamos y lo pegamos. Y esto, ay, ¿qué hice? Háganlo porque con esto se ahorran mucho trabajo y en realidad, como les digo, si ya lo hicieron bien la primera vez, pues entonces hacemos lo más rápido posible dentro de todo lo que cabe. Nuevamente, cuando copiamos este tipo de programación, línea por línea, tenemos que ir revisando que todos los campos sean los correctos. Entonces aquí, yo voy a decir, bueno, si no es nulo, ¿qué no es nulo? La cantidad de niños, niños TXT. En este caso no voy a usar date, sino isNumeric, porque estoy verificando más bien si es un número lo que hay en este mismo control que es niños TXT. Entonces, si escribieron algo y no es un número, entonces tengo que decir debe incluir una cantidad válida de niños, por ejemplo. Y me dicen que lo dejé vacío. Entonces aquí igual, caninos de txt.value va a ser igual a v null string. Tengo que hacer lo mismo en la cantidad de adultos. Entonces copiamos, busco el control en este caso. Está aquí, cantidad de adultos txt es este. Nuevamente no es en el change, sino en el after update. Escojo. Este lo voy a borrar. Y aquí escribo eso. En este caso cambio es canta adultos igual aquí. Igual aquí. Igual acá. Y probamos. Tengo que activar estos dos para ir a probarlo. Entonces, si aquí está vacío y me cambio de control, no va a hacer ninguna revisión. En el momento en que aquí ponga algo así, me va a poner el mensaje de error y lo borra. Si yo le pongo, no sé, 50, ahí no tengo problema. Verifico que aquí también me funcione. Si está vacío,
y me cambio de control, porque si en el After Update no me genera ningún error. Si aquí pongo cualquier cosa, me pone el mensaje correcto, y en el momento en el que ponga aquí el número, pues ya no me tira ningún mensaje de error. ¿Ve? Entonces se comportan igual, la programación es parecida. El secreto, nuevamente, y que no se les olvide, el secreto cuando copio ese tipo de programación, porque se comportan iguales, verificar todos los controles y todos los nombres para que siempre estén bien relacionados. Que no sea que desde el de adultos estoy revisando la información que hay en niños y todo, porque ahí sí se hace un enredo. Salvemos nuevamente. Una pregunta, profe. Ajá. Es que me pasa que cuando meto un número, pero lo quito, o sea, me tira el mensaje. Pero, o sea, si yo no tengo nada, no me pone nada. O sea, no me tira la caja. Nada más si pongo y quito un número. O un carácter cualquiera. Es que estás en el change, seguro. No, en el de adultos estoy con el... No, creo que sí estoy con ambos en el After Update. ¿Puedes compartir? Claro. Para verlo. Dame para... Espera, buscar, aquí está. After update. Ajá. ¿Puedes ejecutarlo para verlo? Got. Ok. Si me cambia no me pone nada, pero si pongo un número y lo quito, me cambia y me lo pone. Pero Si si lo lo pongo, quitas. nada más si lo quito. No sé por qué. Déjame ver si me lo hace a mí. Será parte del evento. Solo para probarlo. Ok. A ver si me lo hace a mí. Les comparto. Voy a compartirla para que lo vean. A ver. Si tengo acá escribo 8 y lo quito. Sí. Sí, qué curioso, nunca me había fijado. Acá, donde le doy delete y me paso, debe incluir una cantidad válida de niños. Es parte entonces de cómo detecta el cambio a la hora de hacer el after update ahí. Profe, disculpe. El backspace es un carácter también, entonces seguro por eso no lo detecta como vacío. Entonces, al no detectarlo vacío, porque es un carácter que elimina, donde me paso, ahí directamente sí lo pone. ¿Sí? ¿Quién me iba a preguntar algo? No, era para saber si ahí también se pone lo de if null, algo así, null string. ¿Dónde? O sea, para que esté en blanco. ¿Me explico? Oh, sí, Esta. sí está. Sí, Ok, está acá. sí. Sí. Esa, como te decía, debe ser por eso, que cuando se le da el backspace, no lo entiende como un vacío completo, sino que entiende como que visualmente para nosotros se vacía, pero para él es otro carácter y por eso hace la comparación, no es un nulo. Entonces, por eso es que pone el mensaje, pero bueno, ya es parte del comportamiento que tiene. Eventualmente uno puede ir a verificar y entonces si del tamaño del texto en ese momento ya cambia y la última tecla que fue presionada fue el backspace, uno podría ir modificándolo, pero digamos que ya es otro tipo, es mucho más detallado. Y sí se puede hacer con el carácter ASCII, el número ASCII del carácter, perdón, y con eso podríamos hacer ese tipo de revisiones, pero para efecto hasta donde nosotros estamos trabajando, no importa que esté ahí. Pero sí es nunca me había fijado que lo hacía así, con el backspace. ¿Alguna otra pregunta?
Ok. Vamos a ver ahora, me dice, en el evento change del control cupcake CMB incluye instrucciones necesarias para que cuando su usuario seleccione un valor de la lista, busque el precio y lo despliegue en precio TXT. Entonces, es muy parecida a las que ya hemos hecho. La diferencia es que en este no hay ingredientes, solo son los sabores. Es esto de acá. Aquí se escoge el sabor y aquí desplegamos el precio unitario. Entonces, vean que sí es muy parecida. Diferencia, entonces vamos a buscar el sabor, columna C de la fila 17 a la 21. Esas son las diferencias. Entonces, igual, como es lo mismo que quiera buscar, que hay que activar esta hoja y demás, vamos a copiarla y vamos a hacer los ajustes correspondientes. Por eso quería mostrárselos así para que vean que realmente, pero realmente hay muchas cosas de estas que podemos reutilizar aquí y en cualquier otro archivo, ¿verdad? Ustedes pueden copiar de una y pegar en otra. Como les digo, el secreto es esa revisión detallada de cambiar los nombres de los controles, los números de fila, los nombres de las columnas, etc. Entonces, eso lo vamos a hacer en Cupcake CMB. Así que vamos a buscarlo aquí. Cupcake CMB, ahí en el change. Aquí es donde vamos a copiarlo y vamos a establecer los detalles. En este caso, fila por fila. Aquí es Cupcake CMB. Si es diferente de vacío, entonces activo la hoja. Las filas dijimos que van a ser de la 17 a la 21. Entonces aquí ponemos de la 17 a la 21. ¿Cuál es la celda donde está el sabor? Digo, la columna en la C. Entonces aquí cambiamos y comparo lo que hay en la columna C de esas filas con qué? Con lo que tengo en Cupcake CMB. ¿Dónde tengo que poner? Bueno, en este caso no hay detalle. Voy a quitar esta instrucción. La elimino completamente. Y este control, que es donde, perdón, aquí en Cupcakes, este control, que es donde va el precio, es precio TXT. Entonces ahí, yo digo precio TXT, quito esto, va a ser igual a lo que haya en cuál columna, en la D. Vean que aquí es en la D, donde tengo los precios de estos. Si ya lo encontré, salgo del ciclo, termina y listo. Entonces, cuando yo ejecute acá, activo la hoja, vengo aquí, escojo el sabor y aquí está el precio. Si escojo otro, aquí está el precio. ¿Ven? Así voy haciendo la relación entre todos ellos. Salvemos. Acuérdense siempre de estar salvando, siempre, siempre. Aquí, en los casos en los que yo les doy un archivo XLSM, solo es salvar, salvar, salvar. Acuérdense cuando es un archivo Excel XLSX, la extensión que vemos aquí arriba, que hay que salvarlo habilitado para macros. Se lo digo porque hubo varios, no estoy segura si del grupo de ustedes, pero de otros grupos que me entregaron el quiz en formato XLSX, es decir, perdieron todas las macros que habían hecho. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, siempre fijarse, y si estamos haciendo macros, lo primero que haga es salvar habilitado para macros y después ya empiezo con la parte de la programación. Vamos a ver ahora, me dice, programe los eventos spin down y spin up del control cantidades SBT, este es un spin bottom, de manera que siempre el valor del control cantidad de cupcakes TXT sea igual al control que tenemos. Estos eran los botoncitos que dijimos que estaba acá, que yo les había comentado la vez pasada. Yo puedo programarlo, de hecho aquí lo tengo, ¿verdad? El valor inicial es 48. Cada vez que yo subo o baje, voy a aumentar o disminuir en 12 con la propiedad de small change.
El valor mínimo va a ser 12, lo menos que vendo es una docena, el valor máximo son 240, lo más que vendo para cada cupcake. Pero, ¿qué les dije antes? El problema es que esto no lo puedo ver porque no tiene alguna forma de desplegar el valor actual. Entonces, si yo empiezo en 48 y le di 5 veces, ¿cuál es el valor actual del botón? No lo puedo visualizar directamente. Tendría que llevar un control y pues eso fácilmente uno se le enreda si le hizo 4 veces o le hizo 5. La idea entonces es asociarlo, en este caso con un cuadro de texto, podría ser también con una etiqueta, pero asociar el valor que esto tiene a algo que visualmente el usuario pueda estar observando, para que el usuario en todo momento sepa cuál es la cantidad actual, el valor actual de ese botón. Entonces, por aquí, lo que se quiere, cuando le doy spin up, que es la flechita de arriba, pues que el valor se incremente, este valor que se incremente es automático, pero lo que quiero es que se incremente este también para que tenga el mismo valor que el botón. Cuando le doy decrementar, pues entonces este también tiene que decrementar y tiene que decrementar en 12 porque es el valor de la propiedad de small change que dije, cada vez que cambia, cambia en 12, para arriba o para abajo. Entonces, a final de cuentas, lo que quiero es que este cuadro de texto tenga el valor que tiene este botón, sea para arriba o sea para abajo, ¿cierto? Entonces, yo lo que le voy a decir es, simple y sencillamente, despliegue, cada vez que hago para arriba o para abajo, voy a igualar el control del cuadro de texto a este valor. ¿Okay? Entonces aquí, en este caso me ponen el change, pero yo no quiero que sea cuando el change. Quiero que sea cuando me das una flechita hacia abajo. Entonces acá yo le digo qué cantidad de cupcakes txt.value va a ser igual a cantidades sbt.value. Cuando le hacen la flechita hacia arriba, igual. En realidad también podría ponerlo en el change, ¿verdad? Cada vez que cambie, que sea el mismo valor. Entonces, si yo aquí activo, en este caso es 48, donde baja en 12. Ese es el mínimo, porque dijimos que el mínimo era 12. Si yo voy incrementando, se incrementa también en 12. El máximo dijimos que es 240. Así que de ahí no va a pasar, por más que yo le haga clic. Entonces, para eso es que me sirven el máximo y el mínimo. Yo puedo entonces establecer otro tipo de programación cada vez que incrementa o cada vez que decrementa. Como les digo, en este caso, como los dos se comportan igual para arriba o para abajo, pues también podría hacerlo en el change. En el evento change, cada vez que se cambie el valor de esto, pues entonces que lo que tengo aquí se iguale al contenido de este otro control. Vean que hay varias formas de solucionarlo. Lo que pasa es que quería que usáramos el spin up y el spin bar. Vean que en general esto de trabajar con formularios a mí me parece que es como bastante lógico, tiene mucho sentido y pues se ve más bonito que trabajar directamente sobre la hoja de Excel. Entonces por ahí tiene bastantes ventajas y además de que podemos controlar los valores con este tipo de controles y demás. Vamos a la que sigue, me dice, en el evento clic del botón cotizar, incluya las instrucciones necesarias para hacer lo siguiente. Entonces, en el botón clic de cotizar es este que tengo acá. Generar cotización, vea que aquí se llama cotizar BT. Entonces, es en el clic doble. Por defecto, los botones de comando, el evento que se programa es el clic, así que ahí está, es en ese. Me dice, lo que tiene que hacer es verificar que el usuario ha incluido valores en los controles correspondientes al nombre del cliente, número telefónico, fecha del evento y dirección exacta. En caso contrario, desplegar un mensaje de error y salir de la macro. Entonces, todo esto hay que ir a verificarlo. Entonces, yo digo, ¿cómo voy a hacer las verificaciones?
pues vamos a ir haciendo el algoritmo para que vaya quedando aquí bien claro. Ese es el ejercicio 2i. Entonces vamos a ir haciendo aquí. Tengo que ir a verificar. Tengo dos formas de hacerlo. Dígame cómo prefieren que lo hagamos. Una es, hago una sola verificación y despliego un solo mensaje de error. Otra es que más bien vaya uno por uno y que haciendo la revisión de cada uno de los controles y que despliegue el mensaje específico. Tiene ventajas y desventajas. Si lo hago en una sola instrucción, digamos todo esto, pues entonces tiene la ventaja de que es una única instrucción, no se hace tan grande la macro. Pero es como decirle al usuario, complete toda la información general del pedido. Entonces el usuario tiene que ir ahí a revisar cuál es el campo que falta. En cambio, pues el usuario se siente un poquito más guiado cuando yo digo tiene que incluir la fecha del evento. Entonces ya se va a la hoja y directamente busca la fecha del evento y la llena. Entonces se puede hacer de las dos formas. ¿Cómo prefieren que lo hagamos? ¿En una sola instrucción o vamos revisando cuadro por cuadro? Chicos, no me digan que se me durmieron. Chicos. Profe, no sé, tal vez como la más complicadilla para ver cómo es el procedimiento. ¿Cuál es la más complicada para vos? La que es como una por una. Una por una, ok. Qué vacilo, porque yo esa más bien la veo como más sencilla. ¿En serio? Sí, porque tiene más instrucciones, pero es muy claro. En cambio, en la otra sí tengo que usar operadores lógicos, pero bueno, está bien. Vamos a hacerlo uno por uno. Entonces, uno por uno. Vamos a ver, son las 8. Vamos a ir trabajándolo directamente en la macro. Lo que hacemos es con condicionales, vamos a verificar que cada uno de estos cuadros de texto no estén vacíos. Que para eso utilizamos la parte de WebNullString, la constante esa, y verificar que los controles sean diferentes a ese valor. Entonces, vamos a venirnos acá, vamos a decirle, ok. El primero es nombre txt, ¿verdad? Entonces, si esto es igual a WebNullString, entonces tengo que decirle digite el nombre del cliente, uno por uno, para que sea más guiado. Si el nombre fue incluido, entonces vamos a revisar si fue incluido el número telefónico. Entonces hacemos lo mismo. Si teléfono txt.var. Si esto está vacío, entonces despliego el mensaje. Digite el número de teléfono. Y así vamos a ir haciendo con cada uno de ellos. Ojo, porque esto quiero que les quede bien claro. Me dicen, caso contrario, despliega el mensaje de error, que es lo que estamos haciendo ahí. Si es vacío, despliega el mensaje de error y sale de la macro. Entonces, cuando yo tengo la estructura condicional, si este es vacío, me tira el mensaje de error, llega al endif y sale de la macro. Ahí está bien, porque esa es la forma en la que funciona el condicional. Eso significa que solo si no hubo ningún error, tiene que entrar al else. Es decir, aquí se hace la cotización. En ese else. Si yo, vamos a hacerlo de otra forma para que lo entiendan. Si yo hago la cotización aquí, lo que sucede es que aquí me dice que falta el nombre del cliente, termina el if y siempre me hace la cotización. Entonces ya no se cumple la condición que les dije, me tira el mensaje y sale de la macro, sino que termina el if y ya lo hace. Ya no me están cumpliendo con lo que les estoy pidiendo.
Por eso es que yo utilizo entonces el else y en el else es donde hago la cotización. Cualquier error en la información aquí lo despliega, llega al endif y termina la macro. ¿Ok? Que eso les quede porfa bien, bien claro. Uy, mira, aquí me faltó una G. Después me dice, vamos a revisar la fecha del evento. Entonces, igual aquí yo tengo que decir, si la fecha del evento, fecha txt.value es igual a webEnulString. Entonces, despliego el mensaje, digito la fecha del evento, donde acuérdense que ya ahí propiamente en ese control habíamos verificado que el valor que esté ahí ya es una fecha. Entonces, ya aquí yo no tengo que revisar que sea una fecha. Yo sé que si hay un valor, es una fecha, porque si no era una fecha, ya yo lo había borrado en el after update. En este, de hecho, que tenemos eso. Después tengo que revisar la fecha, la dirección exacta. Entonces, también tengo que venir a verificar si la dirección txt.values y esto es igual a webEnulString, entonces me tira el mensaje de error. Digite la dirección del evento. Y ahí ya tengo este punto 1. Entonces vean que revisé uno por uno. La otra forma que yo les decía era entonces poner if nombre texto es igual a webEnulString o teléfono texto es igual a webEnulString o fecha texto o etcétera, etcétera, etcétera. Para cada uno de los elementos. Y entonces se pone un solo mensaje. Como les digo, el asunto es que para el usuario no queda tan claro cuál es el dato que está faltando. Aquí sí le queda muy claro. Entonces hay que priorizar qué es lo que prefieren. Si ese detalle para el usuario o si hacer una sola instrucción. Y ahí entonces meter los operadores lógicos y demás. Vamos con el siguiente punto. Me dice, ahora voy a verificar que el usuario haya seleccionado al menos una opción de la página con la información general. Menú para niños, menú para adultos o cupcakes. En caso contrario, desplegar un mensaje. ¿Por qué? Porque si esto está así, todo vacío, pues entonces no tiene sentido que genere la cotización, porque ni escogió menú de niños, ni escogió menú de adultos, ni escogió menú de cupcakes. Entonces yo puedo vender solo el menú de niños, o solo el menú de adultos, o solo cupcakes, pero que tengo que tener algo para hacer todo el cálculo de la cotización. Entonces tengo que ir a verificar si los tres son falsos, es decir, si no está ninguno escogido, pues entonces tengo que decirle, de ahí necesito que me escoja una opción. ¿Okay? Entonces, yo voy a venir acá, en este mismo, y voy a venir aquí a decir, ok, otro else if, porque voy a revisar otra condición. Si no se cumplió ninguna de las anteriores, voy a venir a ver. Entonces le digo, sí, no fue escogido, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre. Niños CHK. Si no fue escogido, niños CHK.value. Y no fue escogido adultos CHK.value. Y no fue escogido cupcakes CHK. Entonces, si ninguno fue escogido, tengo que decirle, escoja un menú para hacer la cotización. Algo así. Bien, entonces acá, por ejemplo, si yo vengo aquí, puse esto, aquí tengo que poner la dirección, donde le digo generar cotización, como ninguno está marcado, me va a generar ese error. Escoja un menú para hacer la cotización. Ya cuando yo escojo alguno, ya no me va a generar el error. Pero la idea es esto, garantizar que haya alguno de estos escogido por el usuario. Uy.
Ahora llega y me dice, entonces, si está marcada la casilla de niños, entonces tengo que verificar que se escogió un platillo para niños y que se incluyó la cantidad de niños. Porque no puedo decir, estoy haciendo menú para niños y no haber escogido algo. Si no escogí el platillo, no tengo el precio. Si no tengo la cantidad de niños, no puedo hacer la cotización. Entonces tengo que ir a verificar si están los dos. En este caso, esto solo tengo que verificarlo si esta casilla está marcada, nada más. Si esa no fue marcada, porque acuérdense que puedo haber escogido solo cupcakes. Entonces, si esa casilla no está marcada, no importa que no haya escogido plato para niños, sino importa que no haya cantidad de niños. Entonces, yo tengo que hacer las verificaciones. Y eso lo vuelvo a hacer con más el SIF, porque acuérdense que en el else es donde hago la cotización si no me faltó nada en la información que metió el usuario. Entonces, por aquí voy a seguir haciendo todos esos el SIF. Entonces, yo le digo, bueno, si escogieron la opción de niños y niños, no, plato niños se llama, que es el combo, plato niños, cmb.value, está vacío, entonces tengo que decirle, ok, escoja el menú para niños, ¿cierto? Pero vean que solo si escogí esta opción. Ahora hago algo parecido, pero diciendo, bueno, si está el menú de niños activo y me escogieron el menú, genial, pero tengo que ir a revisar si escogieron el menú para niños y la cantidad de niños es vacía, pues entonces hay un error porque necesito la cantidad de niños. Entonces yo aquí caninos.txt.value es igual a vnullString. Nuevamente, ya con este, ya se los enseño. ¿Qué se me hizo? Con este que está acá, ya yo había verificado que lo que escribieron sí es un valor numérico. Entonces, si no está vacío, ya sé que es un número. Ahora lo que voy a ir a verificar es que lo hayan escogido, que hayan puesto la cantidad. Entonces, si escogieron el menú de niños y no pusieron la cantidad, entonces yo le digo, indique la cantidad de niños. ¿Esto qué es lo que hace? Que entonces cuando yo vengo acá, yo escogí para niños, ¿verdad? Si esto está vacío, bueno, ahí tengo que empezar por todo esto. Ese es el problema de las validaciones, ¿verdad? Que entonces cuando trata uno de hacer pruebas rápidas, tiene que poner toda la información. Entonces aquí yo le digo, vean, aquí no puse nada. Entonces donde le digo generar cotización, me dice escoja el menú para niños. Ah, bueno, se me había olvidado. Llego, lo pongo. Donde voy a generar la cotización, me dice indique la cantidad de niños, porque no estaba acá. En el momento en el que yo ya le ponga 10 niños, ya aquí no me pondría problema para generar la cotización. Pues todavía no hace ningún cálculo porque no lo hemos programado, pero eso es lo que yo quiero, que como está escogida la opción aquí, verifique que se haya escogido el plato y que se haya puesto la cantidad de niños. Igual voy a tener que hacer con el menú para adultos y con los cupcakes. Si aquí está marcado el menú para adultos, tengo que verificar que se escogió una opción y que se puso la cantidad de adultos. Y si está marcada la opción de cupcakes, tengo que verificar que se haya escogido uno de los sabores. En este caso sería solo uno de los sabores porque el botoncito este siempre tiene un valor. El valor inicial es 48, esa es la base. Si bajo, baja a 12, si subo, baja a 240, pero siempre va a tener un valor. Entonces ahí no tengo que ir a revisar el valor, solo tengo que verificar, digo, la cantidad de unidades siempre va a estar, solo tengo que verificar que se haya escogido el sabor. Esa es la forma en la que vamos a funcionar acá. Entonces, yo hago esto parecido aquí, ¿verdad? Parecido a esto que hice con los niños, lo voy a hacer ahora con los adultos. Igual con el SIF. Si se escogieron los adultos,
y no se escogió el plato para adultos, entonces tengo que decirle, escoja el menú para adultos si se escogió el menú de adultos y no se puso la cantidad de adultos, entonces tengo que decirle, ¿verdad?, indique la cantidad de adultos. Y como les dije antes, si se escogió la opción de cupcakes, pero no se escogió el sabor, entonces tenemos que decirle, escoja el sabor. Como les digo, en este caso no reviso la cantidad porque lo estamos usando con el spin button. Entonces ahí siempre vamos a tener una cantidad. Así que estas son las validaciones. Lo que nosotros tenemos que verificar antes de ir a hacer el cálculo. Si tenemos toda esta información, ya podemos hacer los cálculos y eventualmente vamos a hacer el registro de la cotización en esta hoja. Vea que ahí yo estoy preparando todo para en el momento de ingresar los datos aquí en la hoja ya tenga los datos completos. Eso es lo que estoy pretendiendo. Vamos a ver entonces qué sigue. Aquí hicimos la de los niños, hicimos la de los adultos, hicimos la de los cupcakes. Si no hubo información faltante de todo lo que revisé arriba, ese es el else. Solo cuando no hubo información faltante, por eso pongo el else. Entonces voy a calcular los montos correspondientes al subtotal, el IVA equivalente a un 13% y el total. Y los resultados se van a escribir en estos controles. Subtotal TXT, IVA TXT y total TXT respectivamente. Y se va a habilitar el botón de registrar. Vean que acá, yo en un principio dije, tengo registrar deshabilitado. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me vayan a registrar información si no he generado la cotización. Aquí yo verifico que esté toda la información completa en este y hago los cálculos. Y solo después de eso es que debería registrar la información. Por eso es que lo deshabilito en un inicio y solo después de hacer las validaciones voy a habilitarlo. Esa es una forma, no me lo garantiza porque igual puede ser que después me quiten algo, ¿verdad? Y le den registrar ya cuando estaba habilitado, ¿verdad? Pero por lo menos es una mejor forma de controlarlo. Ahora siempre se puede hacer más programación para que si se cambia algo aquí y este está habilitado, pues que se deshabilite y se vuelve a hacer todo el cálculo. Pero bueno, digamos que por el momento lo que quiero es que vean que yo puedo gestionar de esa forma el paso a paso de los usuarios para tratar de controlar la información antes de ingresarla en la hoja de Excel. Entonces acá yo llego y digo, bueno, aquí hago la cotización. Entonces, ¿el subtotal qué va a ser? El subtotal tiene que ser, si el menú de niños está habilitado, entonces tiene que ser multiplicar el precio por la cantidad de niños. Y eso lo sumo con, si está seleccionado el de adultos, el precio unitario por la cantidad de adultos. Si está seleccionado el cupcakes, tengo que multiplicar el precio unitario por la cantidad de cupcakes. Bueno, con este control. Sumo esos tres y hago los cálculos para esto. Entonces vean que por ahí yo debería ir haciendo verificaciones e ir sumando, ¿cierto? Entonces voy a tener una variable de memoria. En esta variable de memoria se puede llamar el monto, por ejemplo, va a ser de tipo currency y yo voy a ir asignando los valores a partir de todas esas características que les dije. ¿Qué es lo que está seleccionado? Ya hice las validaciones, ya sé que los datos están correctos. Entonces, me vengo acá
Y digo, ok, necesito esa variable de memoria. Entonces la declaro. Dim monto, que dije que es de tipo currency. Entonces yo aquí vengo y digo que, acuérdense que cuando yo declaro una variable de memoria, inicialmente su valor es 0 cuando es numérica. Entonces en este caso yo la declaro y aquí monto va a ser igual a 0. Entonces yo aquí vengo y digo, ok, si se seleccionó niños CHK, entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a decir, bueno, a monto le voy a asignar el valor numérico de, ¿cómo se llamaba? Cant niños de XT, era la cantidad de niños. Y eso lo voy a multiplicar por el valor numérico de precio niños de XT, que es el precio del menú que se escogió. Pero solo voy a hacer esta operación si está seleccionado el control de los niños. Y aquí termina. En este caso, entonces, digamos que valía 100 colones y hay 10 niños, entonces monto en este momento va a valer 1000, ¿cierto? Ahora hago otra verificación. Si adulto chk.value fue seleccionada, entonces yo digo, ok, a la variable monto le voy a asignar el valor que tenga actualmente, que si entró aquí es 1000 en este momento, más el resultado de la multiplicación de aplicar el valor numérico, ¿verdad? De la cantidad de adultos XT por el precio de adultos igual el valor numérico. Precio adultos XT igual. Entonces, si entró al de niños y este vale a 1000, va a mantener esos 1000 que ya tiene cargados más el resultado de esta multiplicación. Si esta variable no estaba seleccionada, la de niños, entonces monto tiene un valor a 0. Aquí no entró y aquí le voy a decir, a monto le voy a asignar 0 más la multiplicación de esto. Entonces no voy a tener ningún problema. Esto lo hago aquí esto lo hago aquí para rescatar el monto que podría haberse calculado. Si yo se lo quito, esto solo me va a calcular el monto de los adultos y va a perder el monto de los niños. ¿Queda eso claro? ¿Sí? Ahí. Sí, pero una pregunta. Hay que, o sea, cada vez que se va a hacer eso, hay que hacer un end if, o sea, hay que comenzar un if y terminarlo. Sí, porque si no, si yo hago un else if y entra aquí, ya no entraría acá. Acuérdate que cuando tengo un solo condicional, solo entra en una de las opciones. Okay. Y yo aquí, si están marcados los tres, tengo que hacer los tres cálculos. Por eso tengo que separarlos en este caso. Ok. Y acá hago pues la última, que es si se seleccionaron los cupcakes. Entonces, igual que en el caso anterior, yo le digo que al monto le voy a asignar lo que tenga en ese momento, sea 0, sea con el monto de los niños, sea con la suma de los niños y los adultos, o solo el de adultos. Lo que tenga en ese momento, más, y aquí hago la multiplicación de cantidades sbt, spinbutton.value, que es lo que tengo ahí. Creo que ese es un valor numérico, ese no necesita multiplicarlo. Y eso por el precio, que ese sí, el precio, si necesito hacer el val, el precio cupcakes puntual. Déjenme ver cuál era el nombre porque se me olvidó cuál era el nombre de ese control. A precio TXT nada más.
Entonces, ya ahí en monto, yo tengo el subtotal, es la suma de todos ellos. Entonces, a subtotal de xt.value le voy a asignar lo que tenga en monto. ¿Okay? Aquí acuérdense que cuando tengo un número y lo voy a asignar a un valor de texto, ahí no tengo ningún problema. Es al revés donde eventualmente puedo tener problemas. Después, a IVA TXT le voy a asignar el resultado del monto por el 13% que habíamos dicho. Porcentajes, no puedo utilizar el símbolo de porcentaje dentro de programación, sino que pongo el valor numérico. Sería 0.13. Y al total de XT le voy a asignar monto más el monto por 0.13. Ahí ya tendría el resultado. Por último, lo que me dice es que voy a habilitar el botón de registrar. Entonces yo le pongo aquí registrar btn.labeled igual a true. Entonces esta es la forma en la que hago la cotización. Lo probamos. Vamos a ir a verlo. Entonces aquí vamos a poner al ser. Vamos a hacer el 12 del 12 del 2020. San Isidro. Vamos a ponerle para estos y aquí vamos a decir, ok, en este caso voy a escoger este y resulta que tengo aquí 10 chiquitos. Voy a escoger este, sí, y aquí tengo 15 adultos. Y aquí voy a escoger este. Y dejo ese, esos 48. Le digo generar cotización, hace toda la revisión. Aquí tengo el subtotal, tengo el IVA y tengo el total. Y ya está habilitado el botón de registrar cotización para poder ir a escribirlo a esta hoja de cotizaciones. Claro, aquí tendría que darle registrar. En este momento no tiene nada ese botón, por eso no hace nada, pero esa es la idea. Así que ya hice todos los cálculos con todas las revisiones, ya puedo entonces hacer ese registro. ¿Okay? Salvemos. ¿Alguna pregunta? No veo ninguna. Ok. Entonces ahora vean que me dice aquí, bueno, vamos ahora en el evento clic del botón registrar, debemos escribir la macro que haga esto. Buscar la primera fila vacía en la hoja cotizaciones, que es esta que teníamos acá, que bueno, en este caso va a ser la 4. Pero yo cuando voy a escribir una nueva cotización, no sé si hay alguna, si la última es la 50, la 1000, la 1200, entonces voy a ir a buscar cuál es la primera fila vacía, que era aquella función que habíamos visto de Excel, propia de las hojas, y esa nos daba la última fila con datos. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que les dije que se iba hacia abajo y empezaba a hacer una búsqueda hacia arriba y cuando encontraba datos me devuelve ese número de fila? Entonces, si la última fila aquí iba a ser esta, la 3, la fila 3. Entonces yo a la fila 3 le sumo 1 y ya estoy en la fila 4, que esa es la primera fila vacía. Entonces así lo voy a trabajar. Me dice, escribo los datos de la cotización considerando los valores de los controles y los nombres de las columnas. Entonces, aquí va el nombre del cliente, el teléfono, la dirección, la fecha del evento. Ojo acá. La fecha del evento es un valor de tipo fecha. Entonces, si yo le escribo el valor del cuadro de texto, me lo va a escribir como texto. Yo tengo que transformar ese valor a una fecha y escribirlo aquí para que mantenga este formato. Y se acuerdan que ya en uno de los controles, de hecho en el after update de la fecha, ya habíamos verificado que el valor sí pudiera ser convertido a fecha. Entonces aquí solo es convertirlo, ya no tenemos que hacer la revisión porque esa la hicimos antes. Igual la cantidad de cupcakes, ¿verdad? Es un número. Entonces le aplicamos la función val para convertirlo en un número. Esto sí es un texto, igual cantidad de niños es un número, cantidad de adultos es un número, y subtotal, IVA y total
son monedas. Entonces lo convertimos a moneda para mantener el formato. Esas son las consideraciones que hay que tener cuando vamos a escribir directo en la hoja de Excel. Se escriben los datos, se despliega un mensaje que indique que la cotización se registró exitosamente, un message box. Se limpian los datos del formulario. ¿Okay? Entonces, limpiar los datos básicamente es devolver los valores de todas las propiedades de los objetos del formulario a su estado original cuando se despliega el control. Es decir, todos los cuadros de texto tienen que estar vacíos. Todas las casillas de verificación tienen que estar sin seleccionar. Todos los cuadros combinados tienen que estar sin opciones escogidas. El botón registrar tiene que estar deshabilitado. Las hojas con el menú de niños, de adultos y de cupcakes tienen que estar deshabilitadas. Es devolver, cuando hablamos de limpiar los controles, es devolverlos al estado de diseño. El botón donde tiene la cantidad de cupcakes, hay que devolverle el valor a 48, que era el original, igual que al cuadrito de texto. A los cuadros del subtotal, del IVA y del monto total, hay que devolverles el valor a 0. ¿Ves? Como les digo, devolverlo todo al estado original. Y eso se puede hacer también por programación. Y obviamente, bueno, aquí está el deshabilitar el control de registrar. Entonces, vamos a ir a hacer esto. ¿Qué ocupamos? Ocupamos una variable de memoria que se llame fila, porque ahí es donde voy a ir a escribir. Y esa la voy a calcular automáticamente. Como la voy a calcular automáticamente, es mejor ponerle un valor integer, ¿verdad? Porque no podemos garantizar que sea menor a 255. Lo más probable es que sea mayor a eso. Entonces, para que no nos genere un error durante la ejecución. Entonces, vamos al botón clic del objeto registrar, que sería este. Y aquí vamos a declarar esa fila vacía de tipo integer. Entonces, primero, hemos estado trabajando en esta hoja, ¿cierto? Como yo lo que quiero es escribir en esta, yo tengo que decirle, active esta hoja antes de ir a escribir. Porque si yo no la activo, va a venir, si le digo que calcule con la columna A, pues entonces me va a decir que la primera fila vacía es la 1 y va a empezar a escribir aquí. Y ahí va a seguir. Eso es lo que tengo que evitar. Entonces tengo que decirle, vamos a activar la hoja cotizaciones. ¿Okay? Entonces aquí decimos worksheets, cotizaciones y active la hoja. Ya estando con la hoja activa, como les mencionaba, yo voy a venir y puede ser aquí. Como estos datos son obligatorios, el nombre del cliente y eso, entonces yo puedo venir a verificar en la columna A o en cualquiera que tenga datos obligatorios cuál es la primera fila vacía. Entonces le voy a decir a fila vacía, le vamos a asignar y ponemos toda la función aquella. ActiveSheet.Cells, rows.count de la columna A, que se vaya hacia el final, que suba, me devuelva el número de fila donde encuentra el último valor. Y así que tengo la fila, la última con datos, le sumo 1 para empezar a escribir en la fila vacía. Ese es el primer cálculo. Entonces ahora dijimos, en la columna A, para la fila vacía, vamos a escribir ¿qué? El nombre del cliente, que es el que tengo en el control. En la columna B, con esa misma fila vacía, vamos a escribir ¿qué? Aquí me dice el teléfono. Entonces ahí pongo teléfono. C.vale. En la C vamos a poner la dirección. Entonces ahí vamos escribiendo para cada columna los valores que le correspondan
En la D ponemos la fecha del evento, que esta sí dijimos que la vamos a convertir en una fecha. Entonces acá, ¿cuál es esto? Pero le digo convierta a fecha que la expresión que hay en ese control, fecha txt.value. Así me mantiene ese formato de fecha. Después en la E tengo la cantidad de cupcakes, que es un número. Como ese lo quiero como un número, entonces le pongo el val de la cantidad, creo que se llamaba cantidad txt.value. No, ¿verdad? Ah, no, perdón, aquí es la cantidad de cupcakes, es el botón, se llama cantidades svt.value, que ese sí es un número. No estoy segura si es un número. Bueno, ahora vemos, ahora confirmo. De repente me queda la duda, que no creo que el valor sí es un número. Ahora confirmamos cuando vemos cómo se escribe. En la F, ahí, en la F voy a poner el sabor de los cupcakes. Que ese está cupcake value. Después tengo en la G la cantidad de niños y H el plato de niños. La G. Como le digo, aquí ponemos el val de la cantidad de niños. Para que se mantenga como un valor numérico. Y en la H vamos a poner el menú para niños. Ese lo tengo en plato niños CMB. Acuérdense que aquí estamos hablando de los contenidos de las celdas y hablamos de los contenidos de los controles. Por eso utilizamos la propiedad value. Ahora en I y en J, lo de los adultos. Entonces, en I, la cantidad de adultos. Y en J, el menú de los adultos. Aquí sería plato adultos cmb.value. Y en K, L y M, subtotal, IVA y total son currency, así que los convertimos a currency. Para convertir a currency ponemos el secure, que es convert currency. ¿De qué? Del subtotal txt.value. En L igual. La misma función para el IVA. Y en este caso aquí, la misma función para el total de este. Ya con eso tengo el registro. Vamos a poner por acá el comentario para que quede claro. Registra. Sí. Esa es la primera parte. ¿Okay? Para cada uno de estos valores, ya lo tengo hasta acá, ¿verdad? Todo esto ya está incluido. Así que los tengo ahí. Despliego el mensaje y limpio, ¿verdad? Entonces, aquí. Limpiar datos.
Voy a poner el mensaje acá también, que es parte de esto. Message box, cotización registrada. Y acá voy a ir a limpiarlos. Esto de limpiar puede ser un poquito tedioso si hay varias partes del formulario donde tienen que dejar limpiar todos los datos. Lo más recomendable es que se haga una subrutina aquí, donde ustedes limpien los datos y solo la llamarían desde acá, la ejecutan directamente. En este caso solo es en esta rutina, entonces, solo en este evento, entonces ahí mismo lo podemos hacer. Pero les repito, si hay varias partes de su formulario donde tienen que limpiar todos los valores, es mejor hacerlo aparte y entonces solo se ejecuta esa macro. En este caso vamos a ir desde la primera página. La primera página es esta. Entonces hay que limpiar los cuadros de texto, ¿verdad? Y hay que limpiar todo. Entonces podemos ponerlo así. Ahí. Limpiar, vamos a poner datos del formulario. Entonces, en la primera tengo el nombre del cliente. ¿Cómo limpiamos los cuadros de texto? Vamos a ponerlo así. Limpiar cuadros de texto. Vamos a ponerlo así tal vez para que les quede más claro. Cuadros de texto. Todos los cuadros de texto. El nombre, la dirección, el teléfono, la fecha, esos son de este primero, 1, 2, 3, 4. Por aquí, limpiar, sería este, detalle niños, TXT, precio y la cantidad. Entonces vuelvo acá. Detalle niños, TXT, válido. Tengo el precio niños, txt.value. Y tengo la cantidad de niños, txt.value. En la otra tengo detalle adultos, txt.value. Tengo el precio adultos, txt.value. Y tengo la cantidad de adultos, txt.value. También son de texto que los puedo dejar así. Y en la de los cupcakes tengo solo el precio, txt.value. Que sea cuadro de texto, digo yo. En un string. Que eso lo limpio. ¿Ok? Ahora, asigno valores a cuadros de texto. ¿Cuáles valores? Entonces dijimos, digamos, que a subtotal txt.value le asigno 0. Ese no quedaba vacío, por eso no lo puse acá, sino que queda en 0. IVA txt.value también le asigno 0. Total txt.value también le asigno 0. Y el que tenía este de acá, que se llama Can Cupcakes TXT, le asigno 48. Aquí estos son valores diferentes, no es limpiarlos, sino asignarles valores. Entonces, voy a copiar esto. A ese le pongo 48. Entonces aquí
Ahí llevo esos. Ahora, limpiar cuadros combinados. Los cuadros combinados pueden limpiarse de dos formas. Puedo añadirles a la propiedad value el VB null string. Es una forma, es válida. La otra forma que les quiero enseñar es, se los explico así. Cuando yo asigno valores, yo digamos asigno el índice con un valor. Entonces, cada vez que yo utilizo el método addItem, empiezo con el índice 0 y este sería el primer valor. No sé, digamos que de chocolate. Después de eso sigue el 1, donde yo pongo vainilla, caramelo. No sé. Después sigue el 2, donde se pone, no sé, amapola, etcétera, etcétera. Entonces, esto que tengo aquí, este numerito, es el índice. ¿Ok? Este es el primer valor que se despliega en la lista, que es el que se le asigna al 0. Entonces, sucede que cuando yo tengo esto, el valor inicial menos 1 significa que no hay valores seleccionados. Este valor menos 1. Entonces, cuando el índice es menos 1, se mantiene la lista de valores, pero no hay ninguno seleccionado. Entonces, esa es otra forma de poder limpiar, de iniciar, por decirlo así, los cuadros combinados. Para utilizar esto, entonces lo que hacemos es que le decimos, por ejemplo, a plato niño CMB, utilizamos la propiedad que se llama listIndex y a eso le decimos igual a menos 1. Entonces, esa es otra forma de limpiar. Por eso quería que la vieran para que sepan que existe esa posibilidad también. A cada uno entonces de los cuadros combinados, a la propiedad listIndex le asignamos el menos 1. Y aquí era cupcake, cupcake. Entonces, ahí tenemos otra forma. Creo que ahí tenemos todos los cupcakes. Ah, bueno. El valor, este valor de acá, tenemos que devolverlo a 48, ¿verdad? El spin bottom. Creo que es el único que nos faltaría en este momento. Ah, no, y deshabilitar. Solo déjenme verificar estos. Ah, no, y estas casillas de verificación. Entonces, vamos a ponerlo acá. Desmarcar casillas de verificación. Por eso les digo que si esto es algo que tienen que hacerse muchas veces, todo esto, pues sería mejor hacerlo en una macro aparte. Aquí lo estamos haciendo directamente porque es el único evento donde está. Para desmarcar las casillas de verificación, entonces le decimos niño chk.value es igual a falso. Adulto chk.value también es igual a falso. Cupcake chk.value es igual a eso. Aquí vamos a cambiar valor del botón de número. Ponemos cantidades spt.value va a ser igual a 48. Y ahora deshabilitamos los controles que tienen que estar deshabilitados. ¿Qué tienen que estar deshabilitados? De la multipágina, la página que se llama Niños PG tiene que estar deshabilitada, ¿verdad? Porque ya deshabilitamos estos.
Entonces aquí pongo esto. Del mismo control multipágina, la parte de adultos tiene que estar deshabilitada. Right. Y de este mismo control, la parte de cupcakes tiene que estar deshabilitada, así como el control que se llama el botón de comando registrar BTN, que es el que se está ejecutando en este momento, de hecho. Tiene que estar deshabilitado. Y creo que ahora sí tengo todos. Que son un montón. Ese es el asunto cuando estamos trabajando. Ya estos están deshabilitados, estos también. Y aquí todos los controles que tenían valores en algún momento. Creo que estamos. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir a probarlo. Vamos a registrar, bueno, aquí la de salir, que es solo salvar el archivo y descargar el formulario. Vamos a hacerla de una vez. En salir, el botón clic, perdón, el evento clic. Entonces, salvamos el archivo. ¿Cómo era eso? This workbook, que es el objeto del archivo, con el método save. Descargar el formulario de la memoria, como es el mismo formulario donde está la macro, decimos onload y ya con eso lo tenemos. Entonces ahora vamos a salvar y vamos a ir a probar todo esto. Acá. Nuevamente, yo le voy a dar a Alejandra Selva, el número de teléfono, la fecha del evento, no sé dónde es. Y aquí vamos a marcar, digamos, estas tres. Vengo a este. No sé. Y aquí tengo 15 niños. Vengo aquí, escojo este. Digamos que van a ser 36. Si yo le doy generar, escoja el menú para adultos porque lo tengo marcado y no he llegado aquí a escoger. ¿Ven? Entonces ahí, vean que vamos manejando toda la información que nos está metiendo el usuario. Aquí escojo, digo, digamos, no sé, 25 adultos y genero la cotización. Estos son los montos. A partir de los valores que tenemos por acá, registro la cotización. Vean que aquí en la hoja de cotizaciones ya está registrado. Ahorita vamos a ver el detalle. Donde le doy a aceptar, me hace toda la limpieza. Nuevamente este está deshabilitado. Todo está como al puro inicio. Donde yo hago aquí, si me vengo, ven, todo está limpio. Volví a dejarlo como cuando se abrió por primera vez. Ese es el objetivo. Salir, salva el archivo. Ay, mira. Eso, la cantidad. Ah, porque no lo había escrito, pero ¿por qué? Bueno, ahora vamos a ese detalle. Quiero que veamos esto aquí. Donde entonces, vean que acá está la información del cliente, número de teléfono, dirección, la fecha, sigue siendo una fecha, porque usé el CDate. 36 sigue siendo un número, 15 sigue siendo un número, 25 sigue siendo un número. Ah, ven aquí la cantidad de cupcakes, lo que les decía, el control es el número, el botón de número, sí tiene un valor numérico. Ven aquí donde yo no le puse el convertir y se me lo guardó como un número. Y en este caso se mantiene pues lo de la moneda igual. La próxima vez que escriba una ya va a venir a escribir en la fila número 5 y así consecutivamente cada una de las cotizaciones. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, es que no terminé de programar un momentito, a ver si me regala para ver. Sí, claro, claro. Que es que quería que vieran cómo se usaba. ¿Por aquí está bien? Más abajo. Ajá, ahí está, gracias. Entonces vean aquí, pues como les decía, ¿verdad? Yo para los cuadros combinados podría utilizar la propiedad value con el VB null string e igual aparece todo limpio. Pero esta es otra forma que quería que conocieran. Con el list index en -1. Profe,
Una Ajá. consulta. ¿Para qué había escrito el unload me al final? Para cerrar el formulario. Ah, ok. Gracias. Con gusto. Yo ya estoy, profe. Ok. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más? ¿No? Ok, chicos, entonces detengamos acá. Si quieren, más bien nos vemos a las 9:15 para empezar la parte teórica de un solo. Y ahí seguimos hasta las 11, pero para que tengan un poquito más de rato, porque ya faltan 6 minutos para las 9. Entonces a las 9:15 nos pegamos en la sesión teórica, ¿de acuerdo? Chaito, nos vemos ahorita. Gracias, profe.